En la fiesta de boda de mi hija. Vi a su reciente esposo poner un polvo extraño en mi copa de champán. Así que me levanté sonriendo y se la di a su madre de él. Ella lo bebió, y segundos después, mi querido yerno entró en pánico porque ese polvo era. Ese instante en que la madre de la novia ve a su yerno verter un polvo desconocido en su copa de champán, fue el momento exacto en que comprendió que su hija acababa de casarse con un monstruo. Agustina tenía 47 años y muchas cicatrices invisibles. Había trabajado durante décadas como empleada doméstica, cosiendo ropa ajena por las noches y criando sola a Lucía, su única hija, después de que Julián, el padre, desapareciera justo cuando supo que venía una bebé en camino. Nunca lo odió. Solo dejó de esperarlo. Agustina se había convertido en madre y padre, sostén, consuelo, alimento y abrazo, todo al mismo tiempo. Esa lucha silenciosa le marcó la piel y el alma. Ese día, el día que siempre soñó, el de la boda de su hija, no se sentía como una victoria. Había algo en el aire, en las sonrisas forzadas, en la perfección tan falsa de aquel evento de lujo, que la hacía sentirse fuera de lugar. Caminaba entre arreglos florales con el nombre de su hija grabado en letras doradas, pero no sentía que nada de eso le perteneciera. Lucía ya no era del todo suya. El jardín donde se celebraba la boda parecía sacado de una revista de élite. Había candelabros flotando entre los árboles, una alfombra de pétalos blancos guiando hacia un altar decorado con lirios, y camareros vestidos de smoking ofreciendo copas de champán con fresas flotando dentro. Todo tan perfecto, tan estéticamente calculado, tan ajeno. Lucía lucía hermosa. Su vestido, blanco y suave como el suspiro de un ángel, caía en ondas sobre su figura delgada. Sus ojos tenían brillo, pero un brillo distinto. No era ilusión, era algo más. Algo que Agustina no sabía nombrar, pero que le apretaba el pecho. Como si Lucía estuviera disfrazando tristeza con un maquillaje muy caro. Agustina la abrazó antes de la ceremonia. Se aferró a ella por más de lo que socialmente se considera apropiado. Lucía le murmuró al oído: «Estoy bien, mamá. De verdad. Solo, necesito que estés feliz por mí, ¿sí?» Agustina no respondió. Solo asintió mientras contenía las lágrimas. No eran de emoción. Eran de una angustia que le venía creciendo desde hacía semanas, desde que su hija empezó a cambiar. Desde que, por más que lo intentaba, no podía verla realmente sonreír. El novio, Daniel, era la imagen del yerno perfecto. Traje a la medida, sonrisa de actor, voz pausada, mirada limpia, para los demás. Para Agustina, en cambio, sus ojos siempre fueron vacíos. Como los de alguien que ensaya emociones. Era de esos hombres que sabían manipular el lenguaje corporal. Cada gesto, cada palabra, cada caricia a Lucía era exacta, y eso era lo que la aterraba. Porque el amor verdadero es imperfecto. Durante la ceremonia, Daniel recitó sus votos como si estuviera en un anuncio publicitario. Lucía lo miraba con la expresión de alguien que desea creer lo que está escuchando, pero ya no lo siente. Nadie lo notaba. Solo Agustina. Porque nadie conoce los ojos de una hija como una madre. Después del sí, los aplausos, las fotos y los brindis, Agustina se encontró sentada sola en una mesa del fondo. No conocía a casi nadie. La mayoría eran empresarios, políticos, influencers, modelos, todos parte del círculo social de los padres de Daniel. Y allí estaba ella, con su vestido alquilado, observando cómo su hija era absorbida por un mundo que no era el suyo. Una camarera se acercó con una bandeja de copas. Agustina tomó una, pero justo en ese instante, su mirada se cruzó con algo que paralizó el tiempo. Daniel, de pie junto a la mesa de honor, sostenía una copa. Creyendo que nadie lo veía, sacó algo del bolsillo interior de su saco. Un pequeño sobre translúcido. Rápido, casi imperceptible, vertió un polvo blanquecino dentro de la copa. Movió su mano con habilidad, disimuló el gesto, y luego colocó la copa justo en el sitio reservado para Agustina. Ella no pestañeó. Sintió que el corazón se le subía hasta la garganta, pero su rostro permaneció sereno. Lo había visto todo. Se levantó.
Caminó directo hacia la mesa de honor. Daniel ya se había alejado, como si nada. Agustina, con una calma que no sabía de dónde venía, tomó su copa y la observó. Burbujeaba igual que todas. Nadie podía notar la diferencia, excepto ella. Y en ese momento, lo decidió. Doña Esther, madre de Daniel, estaba sentada con altivez al centro de la mesa. Llevaba un vestido negro con pedrería y un collar de perlas que parecía pesar más que su conciencia. Había evitado hablarle a Agustina en toda la boda. Solo le dirigió una sonrisa falsa al principio del evento, condescendiente y llena de desprecio silencioso. Para Esther, Agustina era un estorbo, un error de clase social que había contaminado la pureza de su linaje. ¿Le importaría brindar conmigo?, dijo Agustina con una sonrisa suave, extendiéndole la copa en la mano. Esther arqueó una ceja. Pensé que preferías el vino barato, querida, respondió, aceptando la copa con desdén. Agustina no reaccionó. Solo se sentó frente a ella y levantó su propia copa, una nueva que tomó de la bandeja de un camarero que pasaba. Por mi hija, dijo Agustina. Por la nueva vida de nuestros hijos, respondió Esther, antes de beber la copa de un solo trago, como si estuviera demostrando algo. En ese momento, el aire cambió. Algo invisible se rompió. Esther dejó la copa sobre la mesa. Sus labios temblaron. Cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a inclinarse hacia un lado. Su rostro perdió color. Daniel, que observaba desde unos metros, dejó caer la copa que sostenía. «Mamá», gritó corriendo hacia ella. El caos estalló. La música se detuvo. La gente comenzó a levantarse. Alguien gritó: «Llamen una ambulancia». La copa rodó por el suelo y se rompió cerca de los pies de Agustina. Lucía, confundida y asustada, intentó acercarse, pero fue apartada por un hombre de seguridad que la protegía del tumulto. Los invitados murmuraban, las cámaras grababan, los flashes seguían disparando como si el drama fuese parte del espectáculo. Agustina se inclinó y recogió uno de los fragmentos del vidrio, aún húmedo. Lo miró un segundo. Se levantó, se acercó al borde del escenario, y mientras Daniel sujetaba a su madre entre sus brazos, desesperado, murmurando algo inentendible, Agustina lo observó en silencio. El rostro de Daniel ya no fingía. Estaba desencajado. Su máscara había caído por un instante. Sus ojos no mostraban dolor, mostraban miedo. Ella caminó hasta donde él estaba. Lo miró directo a los ojos. «¿Qué querías hacerme, Daniel?». Él no respondió. Solo apretó los dientes, tragó saliva y desvió la mirada. Las sirenas de la ambulancia llegaron minutos después. Doña Esther fue subida en una camilla, inconsciente. Nadie sabía qué había pasado. Nadie, salvo Agustina. Lucía intentó hablar con su madre, pero Agustina no quiso decirle nada todavía. Solo la abrazó con fuerza. «Mamá, ¿qué está pasando?». Agustina la besó en la frente. «Después te explico, mi amor. Hoy solo quiero que sepas una cosa, yo estoy aquí». Y mientras la ambulancia se alejaba entre luces rojas y azules, mientras Daniel caminaba en círculos como si su mundo se desmoronara, y mientras los invitados intentaban entender lo que acababan de presenciar, Agustina sabía que aquello era solo el principio. La guerra apenas comenzaba. Y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Lo que nadie sabía es que semanas antes, alguien le había enviado un sobre anónimo con una advertencia clara: no dejes que tu hija se case con su verdugo. Y Agustina, al parecer, llegó demasiado tarde. O tal vez, justo a tiempo. El silencio volvió al jardín, interrumpido solo por el eco de los pasos de los médicos retirándose. La noche se volvió más oscura, y el viento movía los pétalos como si presintieran que algo sucio se había derramado sobre aquella boda perfecta. El polvo no era un accidente. La copa no era un error. Y Agustina no iba a quedarse callada. Mientras la ambulancia se perdía entre las luces de la ciudad, llevándose a una madre inconsciente y a un hijo visiblemente roto, Agustina permanecía de pie, firme, en medio del jardín que minutos antes fue escenario de una celebración.
Los pétalos ya no volaban con elegancia, estaban pisoteados, manchados de vino, de pisadas apresuradas, de silencio denso. El banquete de ensueño se había convertido en un circo de susurros. Lucía seguía sin entender. Buscaba en los ojos de su madre alguna explicación, pero Agustina se aferraba al secreto como quien protege a un niño del incendio. «Mamá, dime qué está pasando. ¿Qué fue eso? ¿Por qué te vi cambiar las copas?» «No es el momento, Lucía. No aquí. No ahora. ¿Qué le pasó a Esther?» «Eso lo descubrirán los médicos». Lucía quería más respuestas, pero la mirada de Agustina era un muro. No de frialdad, sino de necesidad. Necesitaba tiempo. Necesitaba ordenar cada pieza del rompecabezas que Daniel había armado con manos elegantes y rostro encantador. Daniel no volvió a la fiesta. Nadie lo vio regresar después del colapso de su madre. Y lo más inquietante fue que nadie preguntó por él. Los invitados, con la hipocresía de la alta sociedad, simplemente fingieron que nada grave había pasado. Algunos se marcharon temprano. Otros se quedaron por educación. Todos murmuraban por dentro. Agustina solo escuchaba sus propios pensamientos. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento en el barrio obrero del norte, Agustina se sentó frente al ventilador, aún vestida con su ropa de la boda. El maquillaje estaba corrido, el peinado deshecho, pero la dignidad intacta. Sostenía su cartera como si dentro llevara una bomba. Y, de alguna manera, era cierto. En el fondo de la bolsa guardaba un fragmento de la copa rota. Lo había envuelto en una servilleta sin que nadie lo notara. No tenía idea de si eso servía como prueba de algo, pero sabía que debía guardarlo. Algo le decía que pronto lo necesitaría. No durmió. No cerró los ojos. Solo esperó a que el sol hiciera lo suyo. Por la mañana, las noticias ya hablaban del escándalo. Madre del empresario Daniel San Román sufre colapso en plena boda de su hijo. Titulares con imágenes de lujo, comentarios llenos de chismes y conjeturas. Nada sobre la copa. Nada sobre Daniel mirando horrorizado a su madre después de que bebiera. Nada sobre Agustina. Ni una sola palabra. Ese mismo día, el teléfono fijo de su casa sonó por primera vez en meses. Nadie llamaba a ese número. Agustina dudó antes de responder. «Hola». La voz al otro lado era ronca, con una carga de años encima. «Agustina, soy yo». «¿Quién habla?» «Julián». El aire se le fue de golpe. La voz que no escuchaba desde hacía más de 2 décadas sonaba ahora como un fantasma regresando sin permiso. Julián. El hombre que la dejó cuando Lucía aún estaba en su vientre. El que desapareció sin dar explicaciones. El que la abandonó en la sala de un hospital con una promesa rota. ¿Cómo conseguiste este número? Lo vi todo en las noticias. La boda, el escándalo, mi hija. 25 años sin llamar y ahora recuerdas que tienes una hija. Solo quiero hablar. Tuviste media vida para hacerlo. Agustina, escúchame. Lo que pasó ayer, me preocupa. No por ella. Por ti. Por lo que estás a punto de descubrir. La última frase la descolocó. ¿Qué se supone que debo descubrir? Pero la llamada se cortó. Durante los días siguientes, la vida de Agustina se dividió entre cuidar a Lucía, ahora sumida en una mezcla de ansiedad y negación, y averiguar quién era realmente Daniel San Román. La investigación fue silenciosa. Sabía que no podía alzar la voz sin pruebas. Sabía también que estaba sola en eso. El hospital mantenía un silencio férreo sobre la salud de Esther. Los medios dejaban de mencionarla. Era como si alguien hubiese pagado para enterrar el tema bajo la alfombra. La familia San Román tenía ese poder. Podían borrar una historia con una simple transferencia bancaria. Agustina empezó por lo más simple, las redes sociales de Daniel. Sus publicaciones eran perfectas. Fotos con Lucía, viajes, comidas gourmet, eventos caritativos. Pero todo parecía ensayado. Hasta sus sonrisas eran iguales en cada imagen. Luego pasó a buscar comentarios,
publicaciones etiquetadas por otros. En ese mar de superficialidad, encontró un detalle. Un comentario antiguo en una foto del año anterior: lo mismo hiciste con Mónica, ¿verdad? Eres una plaga. El usuario estaba eliminado. La foto también. Pero Agustina tomó nota del nombre, Mónica. ¿Quién era ella? Esa misma noche, alguien tocó la puerta de su departamento. Eran las 10. Demasiado tarde para visitas. Agustina se acercó en silencio, sin encender la luz, y miró por la mirilla. Una mujer de mediana edad, con una chaqueta oscura y el rostro parcialmente cubierto por el cabello, esperaba sin moverse. Sostenía algo en las manos. ¿Quién es?, preguntó Agustina sin abrir. Esto es para ti. Cuídala. Tú sabes a qué me refiero. La voz era baja, apretada por el miedo. La mujer dejó el sobre bajo la puerta y se fue sin esperar respuesta. Agustina abrió rápidamente y salió al pasillo, pero ya no había nadie. Solo silencio. El sobre estaba sellado. Al abrirlo, el corazón se le detuvo. Dentro había una fotografía. Lucía, su Lucía, sentada en lo que parecía ser el borde de una cama, con un vestido corto y el rostro desviado. Tenía moretones en el cuello y los brazos. Parecía inconsciente. Agustina no supo si gritó o si se ahogó en su propio llanto. La segunda hoja era una nota escrita con marcador negro. ¿Recuerdas a Mónica? Pregúntale a ella. Agustina tembló. Sintió por primera vez en años que estaba frente a algo que no podía manejar sola. Pero debía hacerlo. 2 días después, consiguió el nombre completo: Mónica Salvatierra. Es novia de Daniel. Había desaparecido del mapa hacía 3 años. Nadie sabía de ella. Hasta que un contacto que trabajaba en una clínica psiquiátrica privada le pasó una dirección. No estaba muerta, pero su vida, según le dijeron, estaba arruinada. La clínica era una casa reformada a las afueras de la ciudad. Paredes blancas, plantas artificiales, olor a desinfectante. Agustina se presentó como familiar y logró pasar sin levantar sospechas. Cuando vio a Mónica, algo dentro de ella se quebró. Estaba en silla de ruedas. El cabello corto, los ojos apagados. Una mujer que parecía mucho mayor de lo que era. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en la ventana. ¿Mónica? Mónica giró lentamente la cabeza. Reconoció algo en la mirada de Agustina, pero no dijo nada. Mi nombre es Agustina. Soy la madre de Lucía, la esposa de Daniel. Los ojos de Mónica se abrieron un poco más. Su voz fue apenas un susurro. ¿Lucía? Sí. Mi hija. Se casó con él hace una semana. Desde entonces, todo ha ido mal. Mónica desvió la mirada. Las manos le temblaban. ¿Por qué viniste? Me enviaron esto. Agustina mostró la foto. Necesito saber la verdad. Mónica tardó en hablar. Parecía debatiéndose entre el miedo y la culpa. Yo también pensé que él me amaba, dijo. Me cuidaba, o eso decía. Al principio todo era perfecto. Después empezó a decirme qué ropa usar. Cómo debía hablar. Con quién podía salir. Y luego, las pastillas, decía que eran para mi ansiedad. Me aisló de mi familia. De mis amigos. Me hizo firmar papeles que no entendía. Cuando quise huir, fue tarde. ¿Qué te hizo? Mónica miró hacia abajo. Caí por las escaleras. Eso dijeron. Pero no. Él me empujó. Quería internarme. Decir que estaba loca. ¿Cómo hará con tu hija? Si está con él, tu hija no llegará a su primer aniversario. Agustina no respondió. No podía. Sintió como el mundo se le partía en dos. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué nadie lo detuvo? Porque su familia lo protege. Son ricos. Son poderosos. Compran silencio. No voy a quedarme de brazos cruzados. Entonces corre. Porque él no juega limpio.
Y tú acabas de entrar en su juego. Agustina se levantó, le tocó la mano con ternura, y salió sin decir más. Afuera, el viento era frío. El cielo amenazaba tormenta. Mientras regresaba a casa, entendió que lo que había pasado en la boda era apenas la primera pieza. Que la copa no era solo un intento de callarla, era una advertencia. Y ahora, ella sabía demasiado. Lucía no sospechaba nada. Seguía defendiendo a Daniel, aunque dormía mal, comía poco, y lloraba en secreto. No podía ver la jaula que la rodeaba. Agustina sí. Y no iba a permitir que esa jaula se cerrara por completo. Porque antes de que el silencio devorara otra vida, ella iba a hablar. Aunque nadie quisiera escucharla. Aunque eso le costara todo. Aunque tuviera que enfrentarse sola a un monstruo vestido de príncipe. Agustina se despertó con el rostro hinchado por el llanto, la garganta seca y el corazón atrincherado en una mezcla de rabia y miedo. Había pasado la noche entera recordando la mirada de Mónica, el temblor en su voz, la advertencia que no dejaba de repetirse en su cabeza como un eco: si está con él, tu hija no llegará a su primer aniversario. Esa frase la mantenía en pie. Era su motor y su condena. Lucía había vuelto a la casa de Daniel 2 días después de la boda. A pesar del incidente con doña Esther, a pesar del caos, a pesar de los silencios. Agustina la había intentado retener. Le suplicó. Le rogó con palabras que no nacían del drama, sino del instinto animal de una madre que presiente el peligro. No vuelvas con él. Quédate conmigo unos días. Al menos hasta que las cosas se calmen. Mamá, estás exagerando, dijo Lucía con una sonrisa pálida. Daniel está devastado. Su madre sigue en coma. Necesita apoyo. Y yo también. ¿Tú necesitas apoyo o necesitas permiso? Lucía parpadeó. ¿A qué te refieres? A que ya no puedes tomar una decisión sin pensar qué dirá él. A que no comes, no duermes y no me miras a los ojos desde hace semanas. ¿Eso te parece normal? Lucía bajó la mirada. Durante un instante, solo un segundo, pareció querer derrumbarse. Pero no lo hizo. Se enderezó, respiró hondo y acarició el brazo de su madre. Gracias por preocuparte. Pero estoy bien. Esa frase la había escuchado muchas veces. La misma que su madre le decía cuando su padre le gritaba, cuando llegaba a casa con la mejilla roja y la mirada perdida. Estoy bien. Qué frase tan cómoda para los que no lo están. Lucía se fue. Y con ella se fue la única oportunidad de mantenerla a salvo. Daniel, por su parte, reapareció en público con un nuevo traje, una sonrisa renovada y un discurso ensayado. Convenció a los medios de que lo ocurrido en la boda fue un accidente lamentable. Dijo que su madre tenía antecedentes cardíacos. Que el polvo en la copa era un suplemento herbal. Que estaba en su derecho de cuidar a su familia con productos naturales. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era joven, apuesto, educado. Un empresario carismático con un apellido blindado por los bancos y las empresas. En cambio, nadie le preguntó a Agustina su versión. Ni un periodista. Ni un invitado. Ni siquiera Julián. Él la visitó días después. Se apareció en la puerta como si el pasado no hubiese existido. No vengo a discutir lo que pasó entre nosotros, dijo mientras entraba, sin pedir permiso. Solo quiero entender qué está pasando con nuestra hija. No es nuestra hija. Es mía. Tú te fuiste antes de que naciera. Lo sé. Y no me enorgullezco. Pero ahora estoy aquí. Agustina no respondió. Tenía los brazos cruzados. El rostro tenso. Dicen que estás acusando a Daniel de haber intentado envenenarte. No lo acuso. Lo vi hacerlo. ¿Y por qué no lo dijiste en el hospital? ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? Porque nadie me cree. Ni siquiera tú. Mira, Agustina, siempre has sido intensa. Dramática. Te dejas llevar por las emociones. ¿Tú crees que esto es una novela? ¿Qué me invento las cosas?
Creo que tienes miedo de perder a Lucía. Y estás viendo cosas donde no las hay. Entonces los moretones en su cuello. ¿Las pastillas que toma? ¿La forma en que evita hablarme? Está casada. Las cosas cambian. Estás exagerando. Agustina se mordió la lengua. Lo quería echar a gritos, pero sabía que eso le daría la razón. Después de que se fue, se sentó en el sofá, con las manos temblando. Necesitaba pruebas. Algo que no fuera una intuición de madre. Algo que gritara la verdad por ella. Esa misma tarde fue al departamento de Lucía. Fingió que había pasado a dejarle unas cosas. Lucía no puso resistencia, pero estaba distinta. Más delgada. Tenía ojeras. Sus movimientos eran lentos, como si arrastrara el cuerpo. ¿Estás comiendo bien? Claro. Daniel cocina. ¿Y duermes? A veces me cuesta, pero tengo unas pastillas que ayudan. ¿Qué pastillas? Unas que me recetó un doctor amigo de Daniel. Dice que son naturales. Agustina sintió el estómago cerrarse. Esperó a que Lucía fuera al baño y revisó el botiquín. Allí estaba. Un frasco blanco con etiqueta médica. Su nombre escrito a mano. Los ingredientes ilegibles. Un laboratorio sin registros. Eso no era natural. Era control. Era manipulación. Volvió a casa con el frasco escondido en la cartera. Esa noche no pudo evitar recordar su infancia. Su madre, María, había vivido bajo la sombra de un marido alcohólico y violento. Cada noche era una ruleta rusa. Algunos días la cena estaba servida. Otros, los platos volaban por los aires. María decía siempre lo mismo: tu padre tiene problemas, pero es buen hombre. La última vez que la vio, estaba en el hospital, con costillas rotas y la cara hinchada. Murió 2 semanas después. Dijeron que fue un accidente doméstico. Nadie investigó. Nadie escuchó a esa madre. Y ahora, décadas después, la historia amenazaba con repetirse. Al día siguiente, Lucía se presentó en su casa. Lloraba. Tenía los ojos rojos, la voz quebrada. No sé qué me pasa. Me siento vacía. Daniel dice que es el estrés, que soy muy sensible, que necesito ayuda. Pero yo no me reconozco, mamá. Me miro al espejo y no veo a la misma persona. Agustina la abrazó. Le acarició el cabello como cuando era niña. ¿Te ha lastimado? Lucía dudó. Después negó con la cabeza. No físicamente. Nunca me ha golpeado. Pero, a veces siento que tengo que pedirle permiso hasta para respirar. Eso también es violencia. ¿Entonces estoy loca? No. Estás atrapada. Lucía no contestó. Solo lloró. Lloró como si su alma estuviera escapando por los ojos. Agustina quiso aprovechar ese momento. Le mostró la foto que había recibido. La de los moretones. Pero Lucía negó con vehemencia. Eso fue antes. Me caí. Estaba mareada. Daniel me cuidó. ¿Estás segura? Sí. Fue un mal día. Nada más. Otra vez esa frase. Estoy bien. La conversación no avanzó. Lucía se fue más tarde. Agradeció la escucha, pero regresó al departamento de Daniel. La jaula era cómoda. Y el miedo, demasiado grande. Agustina no soportaba más. Fue a la policía. Mostró la foto. Explicó la situación. Llevó el frasco de pastillas. Pero el oficial que la atendió le dijo que sin pruebas contundentes no podían hacer nada. Las fotos pueden ser editadas. Las pastillas no tienen análisis. Si su hija no quiere denunciar, estamos atados de manos. ¿Hasta que la maten? No exagere. No exagere. Salió de allí sintiéndose invisible. Otra madre desestimada. Otra voz ignorada. Esa noche, mientras preparaba café, alguien golpeó la puerta. Era la vecina del segundo piso.
Nunca hablaban. Apenas se saludaban en el pasillo. Señora Agustina, esto le pertenece. Le entregó un pequeño pendrive. Sin explicaciones. Sin detalles. ¿Qué es esto? Él no es quien dice ser. Esto fue grabado hace 3 noches. Y se fue. Agustina se sentó frente al computador. Insertó el pendrive. Había un solo archivo de video. Reproducir. La imagen era borrosa, pero clara. Lucía estaba en pijama, sentada en el sofá. Daniel, de pie, hablaba con voz baja pero firme. Te dije que no podía salir sin avisarme. Solo fui al supermercado. ¿Y ese vestido? ¿Querías que te miraran? Daniel, por favor. Te estoy cuidando. Y tú me desobedeces. Lucía rompía en llanto. Él se acercaba, tomaba su cara con fuerza y le decía: si tú no sabes controlarte, lo haré yo. El video terminaba con Lucía acurrucada en el suelo, sollozando. Daniel se marchaba a la cocina. Luego, silencio. Agustina se quedó sin aire. Ahora sí tenía una prueba. Ahora sí podía hablar. Y no pensaba callarse jamás. Aunque tuviera que arrastrar al infierno al príncipe de la familia San Román. Aunque el mundo siguiera dudando. Porque nadie escucha a las madres hasta que es demasiado tarde. Y ella no iba a permitir que ese fuera el caso de Lucía. Agustina sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle todo, pero el miedo ya no le servía. Lo había cargado demasiado tiempo. Miedo al sistema, miedo al poder, miedo a perder a su hija. Ahora, con ese video en sus manos, tenía algo que ya no era intuición ni presentimiento. Era una verdad cruda, grabada en un archivo que mostraba, sin lugar a interpretaciones, el infierno que Lucía vivía tras las puertas de su perfecto matrimonio. El video volvía a reproducirse una y otra vez en su mente. Daniel sujetando a Lucía por el rostro. Susurrándole que ella no podía salir vestida así. Que debía obedecer. Que si no lo hacía, él la enseñaría. Luego, Lucía en el suelo, encogida como una niña abandonada, llorando en silencio. Y él, caminando hacia la cocina como si no hubiese pasado nada. Esa frialdad. Esa manera de borrar el rastro de una agresión con un simple suspiro, como quien pasa la página de una revista. Eso era lo que lo hacía más peligroso que cualquier hombre violento. Daniel no era una bestia, era un estratega. Agustina decidió llevar el video a una abogada que conocía desde sus años como empleada doméstica. Marta, una mujer que había escalado desde abajo, como ella, pero que logró estudiar leyes a base de esfuerzo y noches sin dormir. ¿Tienes una copia?, preguntó Marta, sin disimular su preocupación. Sí. Guardé 2. Y una la escondí fuera de casa, por si acaso. Eso que tienes aquí es grave, Agustina. Pero hay algo que me inquieta. ¿Por qué esa vecina tenía ese video? No lo sé. Jamás hablé con ella más de 2 veces. Me lo dejó y se fue. Como si supiera que yo lo necesitaba. Esto no es una casualidad. Alguien quiere que sepas la verdad, pero sin mancharse las manos. Marta hizo una copia segura del video. Le prometió investigar los datos legales del frasco de medicamentos que Agustina había encontrado en casa de Lucía. También le recomendó presentar una denuncia formal. Agustina aceptó. Durante la noche, mientras preparaba sus documentos, recibió otro mensaje inesperado. Esta vez, por debajo de la puerta, le dejaron un sobre amarillo con una nota escrita en mayúsculas: ve al final del video. Ella pensó que ya lo había visto completo, pero al reproducirlo otra vez, notó que el archivo tenía unos segundos más que no había detectado. El video seguía, y mostraba otra habitación, distinta, con otra mujer. Joven, rubia, delgada, sentada frente a Daniel. Él le hablaba en un tono dulce, casi paternal. Tú confía en mí. Nadie te va a creer si dices que estás mal. Pero no estás mal. Solo estás confundida. Yo te ayudo. Solo firma aquí. La cámara estaba mal colocada, pero captaba lo suficiente.
La mujer tomaba el bolígrafo con la mano temblorosa. Firmaba. Luego Daniel se levantaba y se iba. La mujer quedaba sola, mirando al vacío. Agustina sintió un escalofrío. Esa mujer no era Lucía. Y entonces recordó el nombre, Mónica. La exnovia. La que estaba en silla de ruedas. La que le advirtió, si está con él, tu hija no llegará al primer aniversario. Ahora todo tenía sentido. Daniel había repetido el patrón. Las drogas, el aislamiento, el control psicológico. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que ocurrió después. Porque esa mujer, Mónica, desapareció durante meses antes de ser encontrada internada en un centro privado. Según los registros, había tenido un colapso mental. ¿Y si ese colapso no fue mental? ¿Y si fue inducido? Agustina imprimió todo lo que pudo. Capturas, copias, pruebas. Lo guardó todo en una carpeta azul con su nombre en la tapa. Se sentía como una investigadora amateur, una madre convertida en detective por necesidad. Una madre contra el mundo. Llevó la carpeta a la comisaría. Esta vez la atendió una oficial más joven, que al ver el contenido del pendrive, se quedó en silencio por varios minutos. Voy a elevar esto a la fiscalía. Pero, señora Agustina, se está metiendo en terreno peligroso. La familia San Román tiene poder. Tienen jueces, médicos, periodistas. Cuidado. Agustina solo respondió con una frase, no me importa quiénes sean. No quiero flores en la tumba de mi hija. Al día siguiente, Lucía no contestó sus llamadas. Agustina fue hasta su departamento, tocó, insistió, golpeó la puerta. Nadie respondió. Justo cuando estaba por irse, una vecina del piso de arriba la miró desde el rellano y dijo en voz baja. Ella no está. Anoche gritaba. Y después, alguien la sacó. Parecía inconsciente. Agustina bajó corriendo las escaleras. Tomó un taxi. Fue directo al hospital más cercano. No estaba allí. Probó en otro. Nada. En el tercero, la recepcionista, con expresión neutra, le confirmó lo peor. Sí. Ingresó anoche. Estado de colapso nervioso. Está sedada. ¿Puedo verla? Lo siento. El ingreso fue autorizado por su marido. Solo él puede autorizar visitas. Agustina apretó los puños. El control total. El aislamiento perfecto. Salió del hospital con la certeza de que estaba perdiendo tiempo. Llamó a Marta. Tenemos que movernos. Él la internó. Está en una sala aislada. Sedada. No la dejan ver a nadie. Voy a contactar con una jueza amiga. Necesitamos medidas cautelares. Esto ya es legal. Esa noche, al volver a su casa, Agustina la encontró revuelta. Puertas abiertas, cajones desordenados, papeles tirados. No había señales de violencia, pero sí de búsqueda. Alguien había entrado con cuidado. Sabía lo que buscaba. La carpeta azul ya no estaba. El pendrive tampoco. Las copias que Marta tenía eran ahora su única salvación. Agustina se sentó en el suelo, con las manos sobre la cabeza. Estaba en guerra. Y ya no había forma de dar marcha atrás. La televisión sonaba de fondo. En las noticias hablaban de una mujer hallada muerta en un parque cercano. Cuerpo sin identificación. La describían como de mediana edad, cabello oscuro, chaqueta negra. El corazón de Agustina dio un salto. Esa descripción coincidía con la mujer que le entregó el sobre con la foto de Lucía. Al día siguiente, se confirmó. Era ella. Muerte por sobredosis, dijeron. Caso cerrado. Agustina no necesitaba más señales. Sabía que estaba en la mira. Que Daniel la quería fuera del camino. Que no le bastaba con destruir a Lucía. Ahora iba por ella. Marta le insistió en irse unos días, cambiar de lugar, esconderse. No voy a esconderme, respondió Agustina. No ahora. Estoy más viva que nunca.
Esa noche no encendió ninguna luz. Se quedó sentada en la oscuridad, con un cuchillo bajo la almohada. Cada sonido del pasillo, cada golpe de viento contra la ventana la mantenía alerta. A la 1 de la madrugada, alguien llamó a la puerta. No tocó. No insistió. Solo llamó, como quien espera que el miedo abra la cerradura. Agustina se acercó con cuidado. No preguntó quién era. Del otro lado, una voz conocida susurró. No sabes en lo que te metiste. Era Daniel. ¿Vienes a matarme también? ¿Como a Mónica? Mónica está viva. Aunque ya no sirve. ¿Y la mujer que me dio el sobre? ¿También solo servía mientras te convenía? Daniel se rió. No tienes pruebas. Todo lo que tenías, ya no existe. Tengo a Marta. Tengo una copia con un periodista. Si algo me pasa, saldrá todo a la luz. Hubo un silencio tenso. Luego, la voz de Daniel se volvió más baja. Más helada. Ahora estás sola. Y nadie va a creerte. Agustina apoyó la frente contra la puerta. Cerró los ojos. Y respondió con firmeza. Tal vez nadie me crea. Pero tú, vas a caer. Del otro lado no hubo respuesta. Solo pasos alejándose por el pasillo. Cuando Agustina abrió la puerta, ya no había nadie. Solo la certeza de que acababa de declarar la guerra. Y no pensaba perderla. Porque ahora conocía la verdad. Y esa verdad iba a cambiarlo todo. Agustina no volvió a dormir tranquila después de aquella noche. Había vivido décadas con miedo a perder, pero jamás había sentido tan de cerca la sombra de la muerte. Daniel había ido hasta su puerta. Ya no le bastaban las amenazas veladas. Ya no se escondía tras las sonrisas falsas ni los modales finos. El lobo había salido del disfraz. Durante las siguientes horas, la realidad se volvió un campo minado. Lucía seguía internada, sedada. Daniel aparecía en televisión hablando del desequilibrio emocional de su esposa, usando eufemismos que enmascaraban la brutalidad de su estrategia. El discurso era el mismo, una mujer sensible, afectada por el estrés del matrimonio, con un historial de inestabilidad, ahora bajo tratamiento especializado. Nadie se preguntaba por qué no hablaba Lucía. Nadie exigía verla. Nadie preguntaba qué medicamentos le daban. Agustina, entre tanto, hacía lo posible por mantenerse con vida. Porque así lo sentía, una guerra por sobrevivir. La muerte misteriosa de la mujer del sobre, el robo de las pruebas en su casa, la entrada silenciosa de Daniel en su edificio, cada hecho era una bala que rozaba su cuello. Pero la rabia era su escudo. Y el amor, su única arma. Fue entonces cuando recibió la llamada de Julián. Necesitamos hablar. ¿Ahora sí te interesa tu hija? No es por Lucía. Es por algo que acabo de descubrir. Tiene que ver con Daniel, y con una herencia. Agustina fue hasta el café donde se habían citado. Lo encontró nervioso, pálido. Parecía haber envejecido años en semanas. Mi padre murió hace más de 20 años, comenzó. Tú sabes que nunca quise saber nada de él. Lo odiaba. Pero hace unos días, una notaría me contactó. Dejaron instrucciones de entregar un documento si algo ocurría con Lucía. ¿Un documento? Sí. Es un testamento. El viejo tenía unas tierras en el sur, cerca de los yacimientos de litio. Yo pensé que no valían nada, pero ahora las multinacionales las codician. Valen millones. Y la única heredera legal es Lucía. Agustina se quedó sin palabras. Todo cobraba sentido. Daniel nunca amó a su hija. Nunca quiso formar una familia. La eligió. La casó. Porque ella, sin saberlo, era una llave a un imperio escondido. ¿Y cómo se enteró él? No lo sé. Tal vez por Esther. Al parecer, tenía contactos con el abogado de mi padre. Creo que sabían del testamento antes que nosotros. Agustina se levantó de golpe. El café se derramó sobre la mesa. ¿Me estás diciendo que todo esto, todo, fue planeado? Sí.
Lo sabía desde el principio. Desde antes de conocer a Lucía. Se acercó por dinero. Y ahora lo tiene. Agustina sintió que el aire se le volvía espeso. Se llevó la mano al pecho, pero contuvo la rabia. No había tiempo para colapsar. Lucía no solo estaba atrapada emocionalmente. Ahora estaba legalmente secuestrada. Y lo peor no había llegado aún. Firmó, dijo Julián, bajando la voz. Me llamaron del registro. Hace 2 días, Lucía firmó un poder total. Le entregó a Daniel el manejo absoluto de los bienes. Está todo a su nombre. Agustina sintió que el mundo le giraba. Era como ver a su hija hundirse en un pozo sin fondo, sin poder estirar los brazos. Ella no estaba en condiciones de firmar nada. Estaba sedada. Drogada. Lo hicieron mientras estaba internada. Eso es ilegal. Lo sé. Pero con los médicos pagados, con los papeles falsificados, es casi imposible de probar. Agustina salió de allí con la mente a 1000 por hora. Necesitaba ayuda. Y rápido. Fue entonces cuando contactó a Marcos Ochoa, un periodista de investigación independiente. Lo había visto en televisión enfrentarse a empresarios corruptos, revelar redes de trata, meterse donde nadie se atrevía. Le escribió, le explicó todo. Le pidió una reunión. Marcos aceptó. Usted tiene una bomba entre manos, le dijo tras revisar los videos, los documentos, los testimonios. Pero las bombas sin pólvora solo hacen ruido. Necesitamos más. Mucho más. ¿Qué propone? Vamos a hacer ruido. Pero del que duele. Vamos a contar la historia de Lucía en redes. Sin nombres al principio. Solo hechos. Solo verdad. Y si él contraataca, sacamos los videos. ¿Y si me mata antes? Entonces sabrán por qué. Agustina grabó un testimonio. Frente a cámara. Con la voz entrecortada y las manos sudando. Contó todo, el inicio del romance de su hija, la boda, la copa, las drogas, las firmas, el encierro. Marcos editó el video con imágenes simbólicas, sin exponer directamente a Daniel ni a Lucía. Lo publicó en sus canales. El video explotó. Miles de comentarios. Miles de madres, hijas, mujeres, compartiendo la historia. Mujeres que habían vivido lo mismo. Mujeres que decían, esa fui yo. O esa es mi hija. Agustina se convirtió en un símbolo. Pero también en un blanco. 2 días después, el auto que usaba fue encontrado con las llantas cortadas. Su celular comenzó a recibir llamadas sin respuesta. Marcos fue seguido por 2 hombres desconocidos. El miedo volvía a rodearla. Y mientras todo eso pasaba, Lucía seguía internada. Más delgada. Más pálida. Más lejos de sí misma. Hasta que una enfermera le pasó una nota en la mano. Una hoja doblada en 4. Mamá está luchando por ti. Resiste. Lucía la leyó en silencio. No lloró. No sonrió. Solo la apretó contra el pecho. Daniel se enteró del video. Mandó una carta documento. Exigió que se retirara de inmediato. Marcos no cedió. Fue entonces cuando Agustina recibió una visita inesperada, una mujer elegante, de unos 50 años, cabello recogido, lentes oscuros. Se presentó como la abogada de Daniel. Le sugiero que detenga todo. Por su bien. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. El señor San Román tiene recursos para destruirla legalmente. ¿Y también para matar mujeres en parques? La mujer no contestó. No voy a callarme. No después de lo que le han hecho a mi hija. No después de las pruebas. No después de haber visto cómo la droga, cómo la encierran, cómo la despojan de todo. Usted no tiene idea de con quién está jugando. Usted tampoco. La mujer se fue sin mirar atrás. Esa noche, Agustina sintió un dolor agudo en el pecho. Como una piedra caliente. Tosió. Se cubrió la boca. Sangre.
No quiso ir al hospital. No quería perder tiempo. Pero al día siguiente, cayó al suelo. Marta la llevó de urgencia. Los resultados fueron claros. Cáncer. Avanzado. Pulmones comprometidos. Pocos meses. Tal vez semanas. Agustina no lloró. Me niego a morirme sin salvar a mi hija. Debes cuidarte, dijo Marta. Voy a cuidarme. Pero no me voy a detener. Esa noche, en la oscuridad de su habitación, Agustina escribió una carta para Lucía. No sabía si tendría tiempo de entregarla. Pero la escribió. Hija mía, si estás leyendo esto, es porque la vida no me dejó quedarme contigo hasta el final. Pero quiero que sepas que nunca dejé de luchar. Que cada paso que di, cada palabra que grité, fue por ti. Porque no importa cuánto tiempo tengas una hija, una madre siempre quiere vivir un día más, solo para seguir protegiéndola. Perdóname por no haberlo visto antes. Perdóname por haber confiado. Pero ahora voy a sacar a ese hombre de tu vida. Y si no alcanzo a hacerlo, alguien lo hará por mí. Guardó la carta en una caja de madera. La misma donde había guardado el primer dibujo que Lucía le hizo con crayones a los 5 años. Un corazón torcido. Una frase mal escrita: mamá, te amo. Esa noche no durmió. Le quedaban cosas por hacer. Y no tenía tiempo que perder. El diagnóstico no la había quebrado. El cáncer era apenas otra batalla. Pero esta no era solo suya. Esta tenía nombre y rostro. Esta tenía urgencia. Esta era por Lucía. Agustina sabía que no podía rendirse, no con su hija atrapada bajo el control de un hombre que la estaba desapareciendo a plena luz del día. A la mañana siguiente, con el cuerpo tembloroso y el alma de acero, se presentó ante el juzgado de familia. Marta, su abogada, ya había iniciado la demanda, una solicitud para anular el poder firmado por Lucía bajo prescripción médica y para declarar nulo todo traspaso patrimonial. Era el primer paso para recuperar a su hija. Y para desarmar a Daniel. Pero él no iba a quedarse de brazos cruzados. A las 48 horas de la demanda, los abogados de Daniel presentaron una contrademanda. Lo pintaron como víctima de una suegra obsesiva, una mujer enferma emocionalmente que se negaba a aceptar que su hija ya no dependía de ella. Afirmaban que Agustina sufría delirios paranoides, que manipulaba pruebas, que había construido una historia basada en su odio de clase. Y para reforzar esa mentira, adjuntaron informes falsos, firmados por psiquiatras comprados, en los que se decía que Agustina sufría delirios persecutorios relacionados con una figura masculina dominante. Marcos, el periodista, se sentó frente a ella en la cafetería del tribunal mientras revisaba los documentos. ¿Sabes qué están haciendo, verdad? Sí, respondió Agustina. Están preparando el terreno para hacerme pasar por loca. Entonces tenemos que mover la siguiente pieza. Ya. Marcos publicó un nuevo video. Esta vez con voz en off, imágenes de la vida de Agustina, fragmentos del testimonio de Mónica y el documento original del testamento de Lucía firmado durante su internación. Era un llamado directo a la opinión pública. Y funcionó. Las redes estallaron. Las palabras justicia para Lucía se volvieron tendencia. Mujeres compartían sus historias, medios independientes replicaban el video. La presión subía. Daniel se presentó al juicio con un impecable traje azul marino, flanqueado por 3 abogados, todos vestidos igual, con la expresión calculada de quien sabe que el dinero lo protege. Saludó a los periodistas con una sonrisa carismática, esa que lo había convertido en el yerno perfecto para las revistas. Nadie diría que el hombre que entraba al juzgado tenía detrás un historial de abuso, manipulación y muerte encubierta. Agustina, en cambio, llegó sola. Marta la esperaba dentro. Caminaba despacio, porque el cuerpo ya no respondía como antes. Pero entró con la cabeza alta. No había nada que pudiera detenerla. Lucía no estaba en la sala. Seguía internada, pero había mostrado signos de recuperación. La psicóloga que trabajaba con ella, una mujer joven llamada Vera, había logrado algo que nadie más había conseguido,
que Lucía comenzara a hablar de lo que sentía. No con claridad, no con detalles, pero hablaba. Durante los primeros días del juicio, los abogados de Daniel hicieron su jugada. Mostraron informes manipulados, testigos falsos, documentos alterados. Trajeron a una enfermera que aseguraba que Agustina se había presentado en el hospital gritando y amenazando con sacar a Lucía por la fuerza. Exhibieron un video recortado donde Agustina golpeaba la mesa mientras discutía con un policía, quitando el contexto del maltrato institucional que había sufrido. La jueza, una mujer entrada en los 50, con rostro severo y ojos fatigados por años de ver injusticias disfrazadas de legalidad, mantenía el silencio mientras observaba a cada parte. En el segundo día, Marta presentó las primeras pruebas reales, el video original del pendrive. La agresión de Daniel a Lucía. La voz de él diciendo que la controlaría. La imagen de Lucía en el suelo, llorando. El audio original, con fecha y hora verificadas. Los murmullos se levantaron en la sala. La jueza pidió silencio. Daniel, impasible, tomó un sorbo de agua y murmuró algo a su abogado. No mostró nervios. Sabía que las pruebas podían interpretarse. Sabía que tenía dinero para confundir a quien hiciera falta. Pero no contaba con lo que pasó al día siguiente. Marcos, en su programa en vivo, emitió un video nuevo. Lo había recibido por correo anónimo. En el video, Daniel hablaba por teléfono desde su despacho. La imagen no era clara, pero la voz era inconfundible. Sí, le puse algo en la copa. No la mató, maldita vieja, pero le dio un buen susto. Se lo merecía. Esa mujer está metiéndose donde no la llaman. Y si no se calla, no voy a tener otra opción. La transmisión fue replicada por todos los canales. Los noticieros abrieron sus programas con el video. Por primera vez, la máscara de Daniel se agrietaba en público. Los abogados de Agustina presentaron el material al tribunal. Los de Daniel intentaron frenarlo alegando que era un montaje, que no se podía verificar su autenticidad. Pero un perito independiente confirmó que la voz correspondía al acusado. Entonces, como un giro inesperado, Lucía pidió hablar. La jueza dudó. Vera, la psicóloga, la acompañó hasta la sala. Lucía entró con paso tembloroso, del brazo de una enfermera. Su rostro estaba más pálido que nunca, pero sus ojos estaban despiertos. Cargados de algo que no se veía desde hacía meses, voluntad. Se sentó frente al estrado. La jueza le preguntó si deseaba declarar. Lucía asintió. ¿Está en condiciones de hacerlo?, preguntó la jueza a Vera. Sí. Está bajo supervisión médica. Pero está estable. ¿Quiere hacerlo? La sala enmudeció. Lucía tomó aire. Sus manos temblaban. Luego habló. Mi nombre es Lucía. Tengo 27 años. Me casé con Daniel San Román hace unos meses. Al principio todo fue hermoso. Atenciones, flores, viajes. Después vinieron los controles. Las palabras. Las dudas sobre mi salud mental. Me dijo que tenía que cuidarme. Me dio pastillas. No sé cuántas veces. Perdí el sentido de los días. Dejé de ver a mi madre. Me sentía sola. Me convenció de que todo lo que me pasaba era culpa mía. Su voz se quebró, pero no paró. Un día desperté en una clínica. Firmé papeles que no recuerdo. Me dijeron que estaba enferma. Que era por mi bien. Pero no era así. Era una prisión. Y él era mi carcelero. La sala se llenó de murmullos. Daniel bajó la mirada por primera vez. Lucía continuó. Hoy sé que mi madre no se equivocó. Que me salvó. Y que si estoy viva, es por ella. Agustina no pudo contener las lágrimas. Marta le apretó la mano con fuerza. Marcos, al fondo de la sala, grababa todo con el corazón latiendo en la garganta. La jueza pidió un receso.
Una hora después, se dictó la sentencia preliminar, suspensión inmediata de todos los poderes legales firmados por Lucía, revisión de los traspasos patrimoniales, orden de alejamiento para Daniel, y apertura de investigación penal por tentativa de homicidio y coacción agravada. Cuando el juez de instrucción dictó el arresto preventivo de Daniel, la sala estalló en aplausos. Él se levantó, intentó hablar, pero un oficial lo tomó del brazo. Por primera vez, Daniel perdió el control. Gritó que todo era un complot, que él era la víctima. La máscara se hizo pedazos frente a las cámaras. Al salir del tribunal, Agustina sintió que las piernas le fallaban. Tosió. Esta vez, sangre y más sangre. Marta gritó su nombre. Lucía corrió hacia ella. La sostuvo mientras caía. Mamá. Mamá. No me dejes ahora, por favor. Agustina la miró. Le acarició el rostro con la última fuerza que le quedaba. Ya estás libre, hija, ya estás libre. Y se desmayó entre sus brazos, como si el cuerpo, después de tantos meses de lucha, al fin hubiera encontrado el permiso para rendirse. Lucía gritó su nombre una y otra vez. Mamá. Mamá, no me dejes. Los oficiales se acercaron. Marta empujó a uno de ellos para abrir espacio. Marcos llamó a una ambulancia. Pero Agustina no respondía. Su cuerpo se deslizaba como si hubiera perdido peso, como si ya no perteneciera a este mundo. Y en medio del caos, mientras la gente gritaba, mientras los periodistas apuntaban cámaras, mientras el acusado era arrastrado fuera del edificio, Lucía sintió que su universo se quebraba. Los paramédicos llegaron rápido. Intentaron estabilizarla en el lugar. Oxígeno. Pulsaciones. Ritmo cardíaco. Nada. Apenas unos latidos débiles como susurros de despedida. La subieron a la ambulancia. Lucía fue con ella, sujetándole la mano con las dos suyas, rezando entre lágrimas, mientras el vehículo cruzaba las avenidas con sirenas apagadas. Porque no era un traslado de urgencia. Era un adiós disfrazado de oportunidad. Agustina abrió los ojos unos segundos en la sala de emergencias. Miró a Lucía. Sonrió. Lo lograste, ya no estás en sus manos. Lucía lloraba sin control. Tú lo lograste, mamá. Tú me salvaste. Quédate conmigo. Te lo ruego. Agustina apretó su mano con una fuerza breve y dulce. La mirada se le apagó lentamente. No hubo dramatismo. No hubo estertores ni gritos finales. Solo un suspiro largo, como quien entrega un alma con paz. Los monitores se apagaron. Lucía gritó. Cayó al suelo. Marta llegó minutos después, abrazó a Lucía como si fuera su propia hija. Marco se quedó afuera, con la cámara apagada por primera vez en mucho tiempo. 2 días después, el cuerpo de Agustina fue cremado, como ella había pedido. Lucía estuvo allí, vestida de blanco, como si invocara la paz en medio del duelo. No quiso discursos ni flores caras. Solo colocó una pequeña carta junto a la urna. Nadie la leyó. Nadie sabía lo que decía. Pero ella sí. Esa carta no era la única. Marta le entregó un sobre cerrado, con el nombre de Lucía escrito con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, es porque la vida no me dejó quedarme hasta el final. Pero no quiero que recuerdes mi rostro en un ataúd, ni mis manos frías. Quiero que me recuerdes en tus ojos cuando sonríes. En tu voz cuando defiendas a alguien. En tus pasos cuando camines libre. Nunca olvides que mereces ser amada sin miedo. Que tu cuerpo, tu tiempo, tus decisiones, te pertenecen. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto, tú saliste de mí. Y yo fui una mujer invencible mientras te protegía. Ahora tú serás invencible mientras vivas tu vida. Sé feliz. Y si alguna vez tienes una hija, enséñale a no callar. Lucía cerró el sobre. Lo apretó contra el pecho. No dijo nada. Las lágrimas le mojaban el vestido. Pasaron los meses. El juicio penal siguió su curso. Daniel fue imputado por intento de homicidio, estafa,
coacción, falsificación de documentos y abuso psicológico agravado. Su rostro dejó de aparecer en revistas. Su nombre pasó de las páginas de Sociedad a las columnas policiales. Sus abogados se retiraron uno por uno. Los negocios familiares quebraron. Y doña Esther, que había despertado del coma, se negó a declarar. No lo defendió. Pero tampoco habló. Su silencio fue una lápida moral sobre la tumba del apellido San Román. Marcos publicó un libro. Lo tituló La madre que no temió al monstruo. Fue un éxito. Lo presentó en universidades, en foros, en ferias de libro. No por fama. Lo hizo por justicia. Porque la historia de Agustina no podía quedar en una carpeta de archivos judiciales. Tenía que ser contada. Leída. Vivida. Lucía, por su parte, no volvió a esconderse. Poco después del entierro, descubrió que estaba embarazada. Una vida creciendo en su vientre justo cuando otra había partido. Lo tomó como una señal. Una especie de redención. De promesa de futuro. Meses después, dio a luz a una niña. La llamó Alma. En honor a lo único que Daniel no pudo comprar. Lo único que Agustina defendió hasta su último aliento. Con Alma en brazos, Lucía decidió transformar su historia en acción. Con el dinero recuperado de la herencia, tras anular legalmente el poder que Daniel había manipulado, fundó una organización para ayudar a mujeres víctimas de violencia psicológica y legal. La llamó Casa Agustina. La sede fue una antigua casa remodelada, pintada de blanco, con un mural en la entrada, una madre abrazando a una hija, ambas de espaldas, mirando al horizonte. Aquí no te vamos a decir que estás loca, decía el cartel de bienvenida. Aquí te vamos a creer. La primera noche que durmió con su hija en brazos, Lucía soñó con su madre. La vio en un campo lleno de amapolas. Con el mismo vestido que usó el día de su boda, pero sin dolor en los ojos. Solo paz. Solo amor. Agustina no hablaba, pero Lucía lo entendía todo. Como siempre. Al año exacto de su muerte, organizaron un evento en su honor. El auditorio estaba lleno. Mujeres con cicatrices en la piel y en el alma. Mujeres que habían escapado de relaciones que les robaban el aire. Mujeres que ahora trabajaban como abogadas, como asistentes sociales, como maestras, como madres. Lucía subió al escenario con Alma de la mano. El público aplaudía, pero ella no habló de inmediato. Esperó que el silencio se hiciera cómodo. Luego levantó el micrófono. Mi madre no fue famosa. No estudió en universidades. No tuvo títulos, ni lujos, ni privilegios. Pero fue la mujer más valiente que conocí. Me salvó la vida. Me enseñó que el amor no duele. Que el miedo no se disfraza de cariño. Y que a veces, una copa puede cambiarlo todo. Pero una madre puede cambiar una vida. El auditorio se puso de pie. No había gritos. Solo lágrimas. Solo aplausos lentos. Solo corazones latiendo al ritmo de una historia real. Una historia que muchas compartían. Una historia que no terminaba allí. Porque el legado de Agustina no estaba en una lápida, ni en un libro, ni en un fallo judicial. Estaba en cada mujer que alzó la voz. En cada madre que se negó a callar. En cada hija que aprendió a amarse sin miedo. Y en una niña que crecía libre, con el nombre de Alma grabado en cada latido. El monstruo cayó. El sistema cambió. Y aunque el dolor quedó, también quedó algo más fuerte. La verdad. Y el amor de una madre que, incluso desde la muerte, seguía salvando vidas. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Agustina y de Lucía vivan en tu corazón. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días.
No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.